Hola a todos, una semana más, Mensana, para vosotros, para informaros de la importancia de esa salud mental. Hoy vamos a hablar del papel de la psicología, también de protección civil, cuando surge una emergencia o un desastre. Por ejemplo, estos días de lluvia, de viento, en Grazalema, que se ha tenido que desalojar el pueblo entero. ¿Qué pasa? En un primer momento, que están los chicos de protección civil ahí, ¿cómo actúan? ¿Qué pasa después? Esa ayuda psicológica. Así que, como siempre, les invito a pasar un rato maravilloso aprendiendo y, sobre todo, cuidando de la salud mental. Volvemos enseguida. Hola a todos, bienvenidos, dispuestos a acompañarnos un ratito más para hablar de salud mental, poner sobre la mesa pues muchas cosas de las que no se habla y vamos llevando por dentro, bueno, pues a nivel psicológico muchas emociones que a veces pues no sabemos identificar o no sabemos con qué herramientas sentirlas, qué nos pasa, qué no nos pasa. Hoy vamos a hablar de algo un poco más diferente, de ese papel que juega también la psicología cuando surgen emergencias y desastres. Para hablar de esto está con nosotros Elizabeth Vázquez, ella es psicóloga clínica, especialista en trauma, bienvenida. Hola, buenas y bueno, tardes, una cara muy gracias. Habitual también en Televisión Marbella, él es Javier Flores de Protección Civil, bienvenido Javi. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, vamos a empezar por Javi. Javi, cuéntanos un poco ¿qué te ha impulsado a ti? ¿Cuántos años llevas en Protección Civil? Y además, hace poquito has empezado también otra andadura con la UNED, que estás empezando a estudiar también psicología. Cuéntanos un poco. Pues exacto, me saqué el acceso a la universidad en la UNED y estoy ahora estudiando he empezado a estudiar psicología, ¿vale? A ver cómo nos va este año, a ver cómo hemos empezado. Y nada, llevo ya más de 15 años en Protección Civil y con todo el tema de emergencia, formándome cada día más y de verdad que gusta cada vez que te vas formando y que vas conociendo el tema de la emergencia, cada vez pues gusta más y ayudar a los demás, ¿no? Cuando ellos tienen un problema, que tú le veas la solución, porque cada vez que nosotros vamos a una intervención es un desastre que se está cometiendo, ¿no? Y tenemos que ayudar a esa persona en lo más pronto posible y la facilidad más pronto posible que le tenemos que buscar a esa solución que tiene en ese momento, como de buscarle cobijo en el momento dado o como de buscarle esa solución de llevarla nada más que a un familiar, ¿vale? Por ejemplo, mi primo vive en Málaga, pues mira, vámonos con tu primo que va a estar más a gusto que en un hotel o en un hostal que nosotros la podamos desalojar. ¿Y qué te impulsó a ti a decidirte a formar parte de Protección Civil? Pues la ayuda. Sí, tengo dos medallas en mérito, ¿no? También otra cosa que te va de un chico francés que cayó al agua y se quedó en el agua inconsciente, lo sacamos entre dos compañeros, empezamos a reanimar y lo pudimos sacar en vida, y eso también una vez. Y la última medalla que tengo reconocimiento es un chico se le cortó la pierna con una hélice y le hice un torniquete y gracias a eso pues le pudimos salvar la vida. Entonces eso parece que no, pero ayuda claro. Hasta otra vez en vilo, ¿no? Tenemos que estarte muy agradecidos, Javi, siempre Sí. te lo digo. Elizabeth, cuéntanos un poco tu trayectoria a nivel profesional, cómo decides hacerte psicóloga. Bueno, es mi segunda carrera, yo había hecho turismo, pero me di cuenta que me gustaba viajar más que guiar. Entonces, al cabo del tiempo me casé, tuve hijas y siempre me había gustado mucho el trabajo con las personas y ayudar, ¿no?
y ver por qué hay personas que reaccionan de una manera y otras de otra ante la misma situación. El dolor humano y ayudar, ¿no? Naturalmente tengo mucha empatía y entonces me decidí a estudiar la carrera. Ya llevo casi 20 años y desarrollo mi consulta aquí en Marbella, también online, y me especialicé, además de psicóloga clínica, que es mi formación, en trauma, porque me parecía que con la mente solamente hay procesos psicológicos que no se resuelven. Entonces, bueno, me especialicé en trauma y en otras terapias para abordar a la persona desde una manera más integrativa, más completa, digamos, más complementaria. Porque a veces, bueno, hemos tenido muchos programas tratando muchos temas y como tú dices, al final la psicología se acompaña para tratar así de manera más integrativa, pues por ejemplo, hablamos de respiraciones, hablamos de mindfulness, hablamos de meditación, constelaciones familiares, todo sí, suma. Exacto, la psicología clínica soy una fiel admiradora porque considero que pone el foco en la persona y en la responsabilidad que tiene y, como digo yo, pone a trabajar al paciente desde que entra a la consulta y organiza su vida, le enseña a gestionar sus pensamientos, sus emociones, sus conductas, y es como una dirección que se le da al paciente. Entonces funciona muy bien. Lo que yo he notado a lo largo de mi experiencia es que con traumas complejos se quedaba corta. Era mi percepción. Por eso me especialicé en otro tipo de terapias para acompañar la psicología clínica que funciona maravillosamente. Mira, lo que está diciendo ella lo llevamos nosotros al tema de la búsqueda de las personas. A nosotros para buscar una persona nos hace falta un perfil de esa persona. Si anda, no anda, qué problemas tenía con la familia, que no tenía, si tenía pareja, no tenía pareja, medicamentos que tomaba. Todo eso nos lleva a la guía de esa persona, claro, dónde puede estar esa persona. Claro. Nosotros tenemos una batería de preguntas que le hacemos a los familiares y empezamos a preguntarle esas preguntas a los familiares y nos saca, normalmente casi el 99% nos saca dónde está esa persona desaparecida. Claro. Es decir, tu trabajo está muy unido también al final a esa labor psicológica. Sí, porque al final es una manera de intervenir desde diferentes lugares. Sí. Pero al final es intervención para ayudar a las personas. Exacto. Esa familia que se ha perdido, pues te da esa batería de preguntas, te da un porcentaje muy grande de dónde está, de un radio de acción donde podemos estar buscando y de verdad que eso la Policía Nacional y la Guardia Civil nos da mucho las gracias porque eso lo llevamos nosotros, eso no forma a nadie, nada más nos formamos nosotros y gracias que trabajamos en conjunto pues le buscamos a las personas muy rápido. De verdad, la última vez fueron 2 niñas del colegio alemán que desaparecieron y me puse con ellos mano, empezamos a entrevistar a la familia y vimos con las niñas súper rápido. Qué bien. O sea, es que son... Y cuando a vosotros, como profesionales, ellos también necesitan muchas veces acudir a cosas, acontecimientos, a problemas, lo has dicho antes, pues han perdido esas 2 chicas, incendio en una cocina que hace poco has dicho, también ellos necesitan como cierta ayuda, ¿no? A nivel psicológico. Como se dice, cuidar al cuidador, ¿no? Se suele decir, porque al final están viendo continuamente situaciones a veces de dolor, de peligro, de situaciones muy desagradables. Y claro, al final somos personas y nos afectan las cosas que suceden. Y muchas de las personas que se dedican a esto necesitan a veces una contención, enseñarle herramientas, ¿no? Para a veces gestionar tragedias no es tarea sencilla. Entonces, claro, hay que darle una serie de pautas que están todos preparados porque te preparan también en la formación que tú hagas. Pero a veces todas las personas podemos desbordar, ¿no? Entonces es interesante tener una contención, un apoyo psicológico y enseñar herramientas para que puedan llevarlo mejor.
¿Cómo Sí. lo haces tú, por ejemplo, para llevarlo mejor a nivel Pues mira, psicológico? lo que está diciendo ella, en el tema de la pandemia, la Junta de Andalucía nos puso psicólogo, un teléfono para los que estábamos trabajando. Date cuenta que con la pandemia estábamos nosotros en la calle solos, nosotros. Lo que es policía, lo que es bomberos, digo nosotros, el tema de emergencia, éramos los únicos que estábamos en la calle y nos pusieron un gabinete psicólogo, tanto para nosotros, para nuestra familia. Yo salía de mi casa y no sabía si iba a volver. Claro. Era así, porque como al principio de la pandemia no sabía si eso venía por el aire, venía en una barandilla o venía en algún lado que te podía coger y matar, ¿no? O el tema del COVID, ¿no? Y nos pusieron la Junta de Andalucía nos puso un gabinete psicológico, un número para poder... Y tuvimos, bueno, yo tuve la suerte que mi mujer lo tuvo que utilizar, ¿sabes? Porque claro, salía... Claro. Es que nuestros familiares son los que se quedan en Claro. casa y nosotros vamos viendo la realidad. Con incertidumbre de lo que puede pasar, claro. Exacto, ¿sabes? Es como enfrentamos y también eso, a través de talleres y de otras experiencias que nos dan los profesores, pues, de ahí vas aprendiendo mucho. Eso es donde más aprendes de la formación, no quedarte estancado, empezar a formar y a conocer otras personas que han vivido otras batallas, Otras experiencias, otras experiencias y de ellos más aprenden, fuertes claro. que eso. Por ejemplo, me acuerdo yo, vino un médico del ejército y decía cómo cribamos cómo se hace el tema de los heridos, ¿no? De cómo vamos a curar a esas personas que no necesitan esas curas y eso. Y él decía que se ponía todo en una iglesia que tuviera escalera, ¿vale? Se tocaba la campana y el que entraba dentro se le curaba, el que se quedaba fuera no se curaba, ¿sabes? Para que tú ya te van preparando para esa situación de algún día de emergencia que ya son. Y es verdad, todas las iglesias tienen unos escalones que tienen que subir, pues entonces se montaría ahí lo que es el tema hospitalario, ¿no? Se toca la campana, tantos minutos de tocar, el que entre se cura, el que se quede fuera es que no tiene cura. Hemos tocado un poco así el tema del COVID. Eso es una emergencia. Sí. ¿Cómo vivisteis, Elizabeth, el tema del COVID y cómo crees que ha influido también, pues, a la hora de aplicar la psicología ante algo que nunca habíamos vivido? Es más, pensábamos que parecía una película de ciencia ficción. Claro, es decir, el COVID fue un punto bastante de inflexión en cuanto a la gente a enfrentar las situaciones, ¿no? Y también tengo que decir que si algo bueno tuvo el COVID, que puso sobre la mesa la importancia de la salud mental. A raíz del COVID se empezó a hablar de los problemas que ya existían, solo que salieron a la superficie. Todos hemos vivido, ¿no? La incertidumbre primero del contagio, cuán peligroso era, el no poder salir a trabajar, no saber si podías ganar el dinero, no sabías si tus hijos iban a estar sanos o se iban a enfermar solamente con tocar, al principio era tocar una puerta, claro, bueno, que ibas a la compra, yo recuerdo, claro. Además con el miedo, que llegabas con el trapo, todo con lejía, que después decías, claro. Qué miedo, qué incertidumbre. Y luego la falta de contacto social. Somos seres sociales, no poder salir a los niños a jugar, estábamos muy aislados. También los problemas que se intensificaron, que ya estaban, es decir, yo siempre digo que la pandemia puso en la superficie los problemas que ya estaban. Si tú vivías en una casa donde había conflictos anteriores, pues se intensificaban. Si había problemas de adicciones, pues se intensificaba. Y si había calma, pues bueno, se aprovechaba a hacer otras cosas, porque hubo gente que aprovechó a leer, a pintar, a escribir, a hacer ejercicio. Ha habido un poco de todo, pero sí, mi trabajo como psicóloga, afortunadamente lo pude seguir haciendo a través de la terapia online y acompañar a las personas que hay gente que lo vivió muy traumáticamente, ¿no? Sobre todo con miedo y la incertidumbre de no saber qué iba a pasar. ¿Qué veías tú, Javi? Pues mira, en ese momento? lo primero era, teníamos que ayudar a todo el mundo porque había gente, como ella bien dice, no tenía ni para comer,
¿sabes? Claro. Teníamos que estar ayudando a esa familia, gente que le teníamos que poner la bolsa en la puerta porque no nos quería ver la cara, o sea, de la vergüenza que pasaba, claro, de esa persona que entonces nosotros poníamos la bolsa, pitábamos, nos íbamos y se quedaba todo en un anonimato, ¿no? de esa persona que le habíamos de llevar la comida. De todo, de tener que no saber nada, es que no sabíamos cómo venía eso, mucha incertidumbre, si íbamos con mascarillas, si no íbamos con mascarillas, no sabíamos un poco cómo era. Te estoy hablando de los principios de todo de esos días, que los recuerdo muy bien, ¿sabes? Me viene muy bien a la mente, y andando por Marbella solo con la mochilita y andando pues yendo para mi casa ya por la noche. Sí, yo lo que intentaba era a las personas intentar normalizar su día, ¿no? Es decir, no te quedes en pijama todo el día, dúchate, vístete, no te quedes en pijama, aprende a hacer cosas que no tienes tiempo generalmente, cocina con tus hijos. Bueno, es decir, normalizar lo más posible el día a día, ¿no? Y en eso me enfocaba en ese momento, para personas que no tenían problemas graves, ¿no? Porque había personas que sí tenían problemas graves o enfermedades anteriores, y eso era ya un poco más difícil, la verdad. ¿Con qué creéis que nos quedamos a nivel positivo de haber pasado una situación tan extrema? Bueno, yo como sociedad pensé que íbamos a aprender más y creo que no. Y lo digo con decepción, no lo digo con alegría. Pero lo dije al principio, que lo que rescato es que se puso sobre la mesa los problemas de la salud mental, y afortunadamente la gente pide más ayuda. Y sin vergüenza o sin tabú o ocultándolo. Eso sí que yo lo veo positivo. Porque bueno, nos sentimos más vulnerables y aceptamos nuestra vulnerabilidad. Pero parecía que íbamos a ser un poco más empáticos, ¿no? Los unos con los otros. Y que íbamos a aprender más, ¿no? Y de valorar realmente las cosas importantes de la vida, y creo que en eso todavía nos falta mucho aprendizaje. Sí, pero Flores. Yo estoy con ella, de verdad, porque al principio nos aplaudían y ya por último lo chillaban, ¿no? Ahora en día te ven por la calle y no te aplauden como ese día que nos aplaudían la gente, y íbamos a los cumpleaños, ¿no? Que se celebraban, ¿te acordáis? ¿Sabes que íbamos a las puertas de algunos? Y estoy con eso, que no hemos aprendido todavía de llevarnos mejor todavía, de hacer más piña, ¿no? piña, de ayudarnos uno con otro. Sí, eso es lo que se ha quedado ahí. Sí. Vamos a hablar ahora, si os parece, un poco de esos primeros auxilios. En este caso, Eli, cuéntanos qué son los primeros auxilios, pero a nivel psicológico. Bueno, cuando hay una tragedia, lo primero que se rompe es la sensación de control y de seguridad, ¿no? Porque el cerebro entra en una fase de parálisis, es decir, no piensa lógicamente porque está en una especie quiere sobrevivir. Los primeros auxilios psicológicos, no se trata de que las personas se sientan bien, sino de que se sientan seguras. Hay tres objetivos claros, que son darle seguridad, darle calma y darle conexión. Que las personas se sientan conectadas. Esos son los primeros auxilios psicológicos. ¿Conectada a qué o a quién? Al profesional o a una persona, es decir, las personas, tanto él como yo o cualquier sanitario está preparado para eso, pero puede hacerlo cualquier persona que esté calmada y regulada. No es necesario que tenga una capacitación especial, cualquier persona puede ayudar en un caso así. Como decía, lo importante es que la persona encuentre seguridad, calma y conexión, aún en un momento doloroso, de tragedia. El sistema nervioso, cuando vive una tragedia, se colapsa. Entonces, no es que la persona no sepa reaccionar, sino que es su sistema nervioso totalmente desbordado. Como profesionales, los primeros auxilios psicológicos, vuelvo a repetir, es darle seguridad. Cuando hablo de seguridad, hay personas, por ejemplo, que con el caso del tren,
que ya han sido rescatadas, pero siguen sintiendo el peligro, aunque ya no están allí. Entonces es hacerles sentir, mira, ya estamos aquí, ha llegado la ambulancia, ya el peligro ha pasado, es que ya no está en ese momento de peligro. Por otro lado, darle calma no quiere decir no es decirle tranquilízate, porque es imposible, sino estar uno tranquilo y intentar que sostener a esa persona. Claro, que se reduzca su activación. Porque la persona puede gritar, puede llorar. Hay personas que cuando su sistema nervioso está desregulado pueden hacer conductas que luego ni las entienden o no se acuerdan tampoco. Entonces, si una persona, por ejemplo, respira fuerte, no le puedes decir, generalmente o respiran fuerte o gritan o lloran o se quedan bloqueados. La solución no es decirle, venga, respira, sino respirar tú con ellos. Es decirle, venga, vamos a respirar, mirarlos a los ojos, cogerles el brazo. Importa más que las palabras, importa más el tono y el cuerpo, ¿no? Como la postura corporal. Las personas, más que las palabras, sienten, porque están tan desbordados que no pueden entender lo que tú les dices. Pero no sí escuchan esas palabras, pero sí sienten esa sensación. Exacto, pueden sentirlo. Por eso es importante el tono con lo que uno se dirige a ellos. La mirada, llamarlos por su nombre, preguntarles si quieren un vaso de agua, que se sientan seguros dentro de ese caos y dejarlos expresar sus emociones, ¿no? De una manera con calma y regulada. Pero vosotros. Mira, lo mismo que ha dicho ella, nosotros lo hacemos a la hora de, según cómo esté. Imagínate que es la novia, ¿no?, la que está en un accidente de tráfico o algo, pues al novio cogemos y intentamos darle un entretenimiento con algo, ¿vale? Hay muchos roles dentro de la emergencia, hay muchos roles de algo. Puede ser que esa persona se sigue en mí y a mí no me haga ni caso ni se fíe de lo que le digo. Entonces tiene que entrar otro compañero. Eso nosotros mismos, sin hablarlo, ya entramos, ya nos damos cuenta, ya entra otro por detrás y ya te lo quita y eso. Y lo que hacemos con esa persona es darle un trabajo. Ponte a señalizar, vaya que venga un coche y nos atropelle, para tener la zona más segura, aguanta esta manta, acércate al coche y tráeme algo, aunque no, o llama por teléfono al 112 que estamos aquí trabajando. ¿Para qué? Para darle otra forma de pensar y quitarle ese nervio de esa persona que esté andando por allí por la carretera o por donde esté, que no se nos pierda mucho. Siempre le intentamos darle un trabajo claro, que esté activo, que esté activo con la mente, para que no, para eso. Y es muy importante lo que haya dicho del tema del nombre. Eso es súper importante, hablar de tú a tú, de tú presentarte, y también súper importante es la información que le vamos a dar. Sí. Hay que tener mucho cuidado sí. Cuidado con la información que damos. Puede ser que yo sepa algo, pero lo tengo que matizar con otra cosa, ¿no? Con otras palabras o con... Sí, y sobre todo yo lo que veo que es un error, que a veces, claro, como quieres calmar a esa persona, y la mayoría de las veces no sabes qué va a pasar. Exacto. Bueno, es mejor decir, venga, todavía no sé lo que ha pasado, pero vamos a esperar juntos. Así. Eso da más confianza que dar falsas esperanzas o inventarte cosas, ¿no? La palabra tranquilo, en varios cursos que he dado en otros sitios, me ha dicho que eso no se puede decir. No. Estate tranquilo, ¿no? Pues, claro. Estamos aquí, ya no pasa nada, no, ha pasado. Claro. Esas palabras de nuestro vocabulario desaparecen en ese momento. Estoy aquí para ayudarte, eso es una buena palabra. Estoy aquí para ayudarte, soy fulanito de tal, ¿qué es lo que te puedo ayudar? ¿Qué es lo que podemos hacer? Oye, que quiero ir a ver a no sé quién, a mi madre, mi padre, no sé qué. Y ya intentar, mira, ahora mismo no podemos, están ellos trabajando con tu padre,
no sé lo que pasa ahora mismo porque no tengo información y vamos a ir a regular tráfico y me echo una mano o siéntate en el coche, hablamos, cualquier cosa. ¿Y qué hacéis vosotros para tener esa calma en ese primer momento, en esos primeros auxilios? Eso, no sé, eso sale de verdad. Claro, al final que es la preparación que uno tiene, ¿no? Y cuando ves un problema, tú ya automáticamente te salen las soluciones, ¿no? Y es como que dejas tu parte emocional, la dejas detrás. A lo mejor luego en tu casa te desbordas y dices, ostras, todo lo que he visto, qué horror, y claro, te puedes desbordar un poco, pero en ese momento actúas, no piensas, es que lo actúas, te sale, porque sabes lo que hay que hacer en ese momento. Ahí hablábamos antes también de esa profesionalidad, de todo lo que se va estudiando, se va aprendiendo y se pone en valor en ese momento. Claro. Funciones y etapas de la intervención psicológica, hemos hablado de esa prevención también y de la preparación, pues no sé, a lo mejor en el diseño de protocolos, si formáis en vuestro caso también equipos de respuesta, si se hacen simulacros tanto a nivel psicológico como a nivel físico de una emergencia. Sí, a través de la Junta de Andalucía tenemos un gabinete psicológico de emergencia que están cualificados para eso, no lo sabía hasta hace poco, ¿sabes? Son unas personas que es como una asociación o algo, no sé, me corrige. Sí, y ahora, perdona que te interrumpa, sí que también se hacen protocolos para intervención para suicidios y demás, y se le está dando mucha voz a eso, y hay muchos grupos que están dando charlas y estar preparados para intervenir en casos así. Nosotros lo activamos a través del 112, decimos que necesitamos temas de apoyo psicológico, se activan, se recogen en Málaga, normalmente un porcentaje grande son de Málaga y vienen y siempre. Nosotros cuando hacemos simulacros también lo solicitamos porque tanto... ¿Qué pasa? Si no hacemos simulacros nos oxidamos. El tema de la intervención. De la intervención es una oxidación, ¿no? Tenemos que estar al día. Entonces, si no practicamos todas esas cosas, no practican ellos con nosotros, ni nos ponemos cara, ni sabemos cómo actúan, ni cómo actuamos nosotros. Entonces, en esos simulacros es muy importante que participe toda la gente que participa en la emergencia. Desde el psicólogo hasta todos, desde el bombero, el policía, todos tienen que participar en esa emergencia. Tanto lo hacéis ustedes, el tema de comunicación, ¿no? También nosotros practicamos con ustedes con el tema de la comunicación, donde tenemos que poner, donde tenemos que hacer los parkings. Es que el tema de una emergencia grande lleva mucha infraestructura, lleva hasta aparcamiento para la prensa, aparcamiento para los medios de emergencia, lleva muchas cosas. Últimamente también lo habéis visto mucho in situ con estos temporales, estas lluvias, estos vientos. ¿Qué ha pasado estas últimas semanas también aquí en el municipio? ¿Cómo habéis trabajado en ese nivel, en ese aspecto? Pues mira, hemos trabajado todo en conjunto. Nos reunimos todos, primero los jefes se reúnen, nos reunimos todos, tanto el jefe de la policía local, el jefe de Policía Nacional, el jefe de bomberos, tanto el delegado que es el que lleva con la alcaldesa, y nada, ahí se hace un protocolo de actuación, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver los cauces que más problemas nos puede dar en este momento. Entonces nos centramos en esa zona e intentamos que en esa zona, que es donde nos han dicho que puede caer más agua, más viento tener, pues nos centralizamos ahí todas las unidades para en el momento que tengamos una emergencia esté una unidad lo más cerca posible de la zona. Por ejemplo, los pasos de desnivel que hay con los ríos, intentamos cortarlo antes de tener ese problema. Sé que es fastidioso, ¿no? Que me llaman los vecinos, oye, ¿cuándo vaya a abrir? Pero es que no lo sé todavía. Es prevención. Es prevención. Claro. Entonces, se hace todos esos protocolos y se lleva a la orden del día. ¿Qué pasa? Eso no repercute después a no tener que esos coches averías, esa persona en el agua, que nosotros podamos... Claro. Que eso es prevención. Lo que hacemos ante las alertas que nos da la EME son prevenir antes de y a nivel psicológico, Eli, porque por ejemplo puede parecer una tontería, pero no lo es. Se cae un árbol y te rompe tu coche.
esa persona puede verse, pues, ahora qué hago sin coche, verse en ese momento a lo mejor alterada, nerviosa, con ansiedad. Sí, para un caso así generalmente no hay protocolos de ayuda psicológica, pero sí que se puede intervenir, por supuesto que sí. Depende cómo esté desregulada la persona. Entonces es a través de ayudarlo a calmar, de ejercicios de respiración, de, bueno, ayudarlo a salir un poco del momento. ¿No? Es que no hace falta que le caiga en el coche, que caiga al árbol en la puerta y no pueda salir a trabajar. Claro. Eso nos pasa todos los días y eso hay que darle una alternativa. Mira, venga tu amigo a recogerte, espérate, que esto se tarda un poco. Todo. Aquí en ese momento hay que buscarle, nosotros buscamos una alternativa. Los que normalmente tanto la policía en casos así es como más efectivo el trabajo vuestro, ¿no? Sí. Porque realmente es una ayuda material que necesitan más en ese momento, que es buscarle una solución. Luego ya será el trabajo psicológico. El trabajo psicológico en estos casos es más para cuando hay una tragedia realmente, ¿no? Donde hay pérdidas humanas o pérdidas materiales muy grandes, entonces sí que ahí el trabajo psicológico se hace muy necesario. Tipo lo que ha pasado en Adamuz, Grazalema. Precisamente para que cuanto antes se intervenga en situaciones así, que la persona pueda desarrollar, vivir ese proceso y que su vida no quede solo marcada desde ese lugar, ¿no? Y es muy importante activarlo muy rápido para que puedan procesar las emociones y no se queden enquistadas en su vida como el único relato. Es muy importante ese primer momento, la importancia de esos primeros auxilios. Sí, justo porque ahí. De acuerdo como... Lo primero siempre es el trabajo de ellos, por supuesto, donde hay peligro, siempre primero es que la persona esté a salvo, ¿no? Llevar a las personas al hospital, por supuesto que eso es lo primero. Pero después, inmediatamente después, sí es ayudarle a las personas a regular todo eso que están pasando, que no saben cómo reaccionar, están totalmente desreguladas. Ya digo, la corteza prefrontal se queda parcialmente apagada. Eso quiere decir que tenemos reacciones que luego ni siquiera nos acordamos. Hay personas que no saben cómo han llegado al hospital, quién las han llevado, hablan sin parar, otros se quedan bloqueados. El sistema nervioso lo que quiere es sobrevivir. Y cada uno reacciona de una manera. Entonces tu trabajo como psicólogo es primero ayudar, darles la seguridad que se pueda en ese momento. Ya estás en el hospital, estamos aquí, ya el peligro ya ha pasado. La calma es no, venga, tranquilízate, no, porque no se va a tranquilizar, sino tranquilizarse uno para darle tranquilidad a ellos. Y ayudarles a expresar sus emociones, sea llorando, sea gritando, pero acompañarlos en ese momento. Por ejemplo, hay familias, cuando hay una familia tienes que darle una mala noticia que ha perdido un ser querido, claro, ¿cómo la das? Ahí quería entrar ahora en hablar con las familias cuando están en shock o cuando hay que darle una mala noticia. El primer contacto es, ya te digo, recuerdan más las sensaciones que las palabras. Ser claro, ser breve, no llenar con tecnicismo ni con explicaciones que no las van a entender, sino ser claro y breve y acompañar, y muchas veces el silencio es el mejor acompañante, ¿no? Flores, vosotros cuando hemos tenido que dar una mala noticia, pues ya nada más que con la cara que tú le llegas a ese familiar, ya ellos se lo espera, de verdad, porque es así. O sea, te digo, ya llevamos una cara nosotros rota de dolor y no sé, eso te la da el cuerpo y ya al darle no hay que decirle nada porque ya sabe que algo mal ha sucedido o algo mal está pasando, ¿vale? Eso normalmente no ha pasado. O sea, te digo, no he tenido que en tema de desaparecido, en tema de eso, que normalmente le da la Policía Nacional, pero estamos allí con ellos y hemos tenido que dar a la familia la noticia y nada más que habernos llegado, pues ya sabe que algo trágico ha pasado y es eso, y es lo que dice ella, no peinar las cosas, o no ponerla bonita, sino decirle la verdad, hasta aquí hemos llegado y
y claro, es lo que ha pasado. Acompañar en ese duelo, sí, un momento y ya nos retiramos, porque también... Humanizarnos. Sí. Sí. Pero sí. hay un momento que nos tenemos que retirar, que no podemos estar Sí. todo momento, que Perdón. tenemos que dejar a ellos que hagan su duelo, ¿no? Claro, porque lo que tiene el trauma, porque es un trauma, el trauma aísla y la conexión devuelve humanidad. Entonces lo que se trata es de que las personas sientan, a pesar de ese dolor que están sintiendo, que hay una cercanía, que hay alguien en quien se pueden apoyar. Estando presente, y ya digo, mirándolo a los ojos, darle un vasito de agua, tocarles el brazo, hay que acompañar desde ese lugar. No se puede hacer mucho más, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se puede dar un trastorno de estrés postraumático? Que normalmente pasa en muchos casos. Sí, no todas las personas desarrollan trauma ni estrés en situaciones así. Todo depende de cómo se ha regulado en ese momento. Hay un proceso, es decir, no todas las personas necesitan terapia, pero todas sí necesitan acompañamiento. Porque hay diferencia entre ese acompañamiento o esa ayuda, ¿no? Claro, es decir, acompañamiento lo puede dar un familiar también, es decir, un familiar que pueda acompañar, que pueda sostener en ese momento doloroso, y además las herramientas propias que tenga la persona. Cuando la persona desarrolla trauma o necesita ayuda psicológica es porque no ha podido regularse. Personas que pasado el tiempo no pueden dormir, reviven continuamente la experiencia. Entonces ahí sí que se necesita una ayuda psicológica, porque sí se desarrolla un estrés postraumático, ¿no? Porque no se ha podido regular en ese momento. ¿Y qué errores en un primer momento y en el desarrollo de ese acompañamiento cuando hay una catástrofe, algún desastre, podéis contarnos un poco, pues, para poder evitar? Error, dices tú, sí. La información que diga ha aparecido y es que no ha aparecido. Importante. Eso no ha pasado más de una vez, de desmontar todo y llevarle el niño a la madre y decir, este no es mi hijo. No me claro, digas. sí, pasa muchas veces. Todo, un niño con la bermuda azul, y lo vemos niño en la calle, toma, venga, vamos. Y lleva el niño allí, mi hijo no es. Claro, la madre, imagínate el shock para la madre. Madre mía. O sea, hay que tener un cuidado enorme con todo, ¿sabes? Te digo, tanto con de nosotros, ya lo que se hace ahora, foto, eso hijo, sí, ese sí, ¿sabes? Porque claro. Ha pasado errores de mala información, no lo que yo he dicho antes, hay que tener cuidado con la información. La información y no dramatizar, es decir, si la persona ya está desregulada, tú no puedes estar desregulado, tú tienes que dar calma. Mantenerte en tu centro. Exacto, además. dar calma. Y tampoco minimizar, ¿no? Es decir, una persona está rota porque ha perdido un ser querido, venga, ya va a pasar, tranquilo, ya tienes que estar bien. Eso no puedes decirlo, eso no ayuda, sino entiendo lo que estás pasando. Ponerse en su lugar. Claro. En ese momento te tienes que poner en el lugar y, claro. y qué es lo que quiere hacer ella. Por ejemplo, a mí me ha tocado personas que querían rezar y he estado tirando en el suelo con ellas, pues rezando. Claro. Y ya está, ¿sabes? Cogerlo de la mano y he estado tirado allí en el suelo y rezando con esa persona. Ese, lo que quiera esa persona en ese momento, pues se intenta darle un poquito su satisfecho. Hablábamos antes también de la manera de trabajar después de ese impacto, sobre todo cuando es una catástrofe, pues bien un accidente de tráfico, bien hemos hablado antes, pues bueno, se ha caído un árbol, un incendio, que hace poco habéis hablado, pues en una casa, en una cocina. ¿Cuál es ese protocolo después de ese impacto? ¿Qué opciones tenéis como profesionales para trabajar con la persona afectada? Después del impacto, dices, ¿no? Bueno, el protocolo es hacer un estudio de cómo está la persona, dónde necesita más ayuda. Lo primero es que la persona pueda vivir sus emociones.
Y esto tiene que venir acompañado, bueno, de ver cómo es su entorno, cómo es su vida, es decir, con qué grupos de apoyo cuenta, y normalizar su día a día lo que más se pueda dentro de la realidad, porque eso es lo que le va a mantener en una dirección donde pueda sanar. La importancia, ¿no?, de la rutina. Claro, ¿no? Exacto, la rutina. Normalizar lo que más se pueda su día y con qué apoyo se cuenta. Si tiene familia, si tiene marido, si tiene hijos, si tiene padres. Lo decías antes, ¿no? Ese acompañamiento que también puede ser de algún familiar, de algún amigo, además de, según el caso, de esa terapia o de esa ayuda, claro, psicológica en algunos casos. Exacto, entiendo. Es decir, va por procesos, ¿no? Después del impacto fuerte, hay personas que cuando baja la adrenalina del cuerpo, recién ahí empiezan a decir, ostras, ahora me está cayendo, ¿no? Y ven que la realidad es otra, que la vida ya le ha cambiado de un día al otro. Claro, todos esos impactos, la psicología primero lo que hace es dejar que la persona lo suelte y lo viva como lo tenga que vivir. Y poco a poco se le va ayudando a regular esas emociones. ¿Para qué? Para que ese relato de esa situación no sea el único de su vida. Esa es la importancia de la intervención psicológica, que esa tragedia o ese impacto doloroso no sea el único relato de su vida, y es a través de decir, bueno, integrarlo de alguna manera, ¿no? Aunque eso quede ahí, porque las situaciones dolorosas al final no se quita el dolor, es decir, no es quitar el dolor, sino es que aprender a integrarlo. Y vosotros, ya vamos a ir terminando como profesionales, ¿qué pasa después de que haya pasado un suceso de estas características? ¿Cómo lo integráis vosotros, pues esos nervios, por muy profesionales que seáis, eso que habéis vivido? ¿Cómo volvéis a casa a mantener pues ese equilibrio también emocional? Claro, nosotros lo que hacemos es normalmente hablarlo mucho con los compañeros. Uh-huh. Se habla, se hacen debriefing, ¿no? Después del incluso varios días, o sea, te digo, oye, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste lo otro? Entonces cada uno se va dando su parte en la que él trabajó y o se le va mejorando, porque mira, pues no te debería haber hecho esto, tenía que haber hecho lo otro, ¿sabes? Tenía que haber tirado por ahí. Entonces, hablarlo entre nosotros, entre el compañero, que hablamos el mismo idioma, pues no viene muy bien. Incluso policías que vienen al parque bombero y hablan la actuación que han tenido, o incluso al revés, ¿sabes? Te digo, y oye, qué bien actuaste en ese momento, ¿cómo lo has hecho? Eso es súper importante. Coincido contigo. De hablarlo, nosotros lo tenemos que hablar entre nosotros, en el café, ¿no? Que se dice, en el desayuno, ¿no? ¿Y tú, sí. Es decir, coincido contigo, hablarlo con los compañeros que hemos vivido lo mismo y expresar las emociones, porque claro, son impactos a veces fuertes que te tocan, y hablarlo con tus compañeros ayudan a regularte. Y luego, bueno, cada uno las herramientas que tenga, ¿no? Yo, por ejemplo, me doy una ducha calentita y me tomo una taza de tila o una infusión y me quedo un rato tranquila, en soledad. Me ayuda, o caminar por la playa, y normalizar mi día dentro de lo que pueda, ¿no? Fijaros que no solo por el tema que nos ocupa, pero qué importante el tener, al decir protocolo suena como más fuerte, tu propio ritual de autogestión emocional, seas tú la persona que padece pues una de estas circunstancias, o seas la persona, el profesional que acompaña a esa persona. Flores, ¿algo por último que quieras contarnos, que quieras decirnos, alguna anécdota? Pues nada, yo primero agradecer que me haya invitado a este programa, de verdad que es bonito programa, y que nos conocen, que nos van a conocer la gente de otras perspectivas, de otro lugar. Y nada, y gracias a conocerte también. Igualmente. Y de verdad que muy agradecido. El placer es nuestro siempre, Flores. Eli. Nada, yo también muchas gracias por darle visibilidad a la salud mental y al trabajo que hace Protección Civil, es muy importante, y bueno, vemos que a veces las sinergias son necesarias, ¿no? Como
frase puedo decir que, bueno, que las tragedias dejan heridas visibles y también invisibles, y que es muy importante trabajar en ellas para que las personas que sufren una situación así puedan volver a estar en su vida desde otro lugar. Es muy importante la intervención, tanto la física como la mental, para tener una vida que no sea solo marcada con el dolor. Muchísimas gracias a los dos por Gracias tratar a un ti. tema con a ti. tanta delicadeza, un tema, bueno, pues que en cierta medida nos puede afectar a todos, bien a nivel personal, a algún vecino, a algún amigo, o lo que decías antes también con los medios de comunicación. Hoy en día, pues, desafortunadamente, temas Grazalema, Adamuz, lo estamos viendo y sabemos que es una realidad que nos toca a veces más cerquita y otras más lejanas. Yo hoy les mando un abrazo muy fuerte a todos los que están desde casa o desde el trabajo viéndonos, y como siempre nos vemos la semana que viene y ya saben, sean felices. Gracias.